Bueno, buenos días a todos. Por parte del posgrado de pediatría, pues es un placer tenerlos, iniciar esta jornada pues de conocimiento. Vamos a hacer un reporte de caso de un síndrome ictérico que estuvo ingresado pues para estudios por aproximadamente 2 meses en nuestra institución. Va a ser presentado por el médico residente de tercer año de pediatría, el doctor Juan Carlos Enríquez, y yo, Nicole Aguilar, residente de segundo año de pediatría, en conjunto con el servicio de patología. Bueno, iniciando, se trata de un bebé de aproximadamente 3 años de edad, con sexo masculino, de un peso de 15 kilogramos, es procedente de Gracia Lempira y nació el 17 de 7 del 24. ¿Cuál fue su síntoma principal? Tinte ictérico. Bueno, ingresó en octubre del 2024 con historia de presentar tinte ictérico de aproximadamente 5 meses de evolución. La mamá refiere que desde el mes de abril de 2024 se había presentado ictérico. También presentó dolor abdominal difuso de tipo cólico sin irradiación. Fue llevado a consulta privada por parte de su madre, donde le realizaron un ultrasonido. En un ultrasonido abdominal total, ya que el niño también refería a distensión abdominal y dolor abdominal. Ese ultrasonido reportó dilatación de la vía biliar y una hipertensión portal y una hipertrofia del lóbulo caudado. Entonces, por ende, fue llevado al hospital de Juan Manuel Gálvez. Bueno, en cuanto a la antropometría del paciente, pesaba 15 kilogramos, talla de 92 centímetros y un índice de masa corporal de 17.22, adecuado para su edad. A su ingreso, pues prácticamente el paciente lucía irritable en cuanto al estado neurológico, irritable pero consolable en brazos de su madre. Tenía un Glasgow 14 de 15, estaba conectado con el medio, poco colaborador y no tenía convulsiones clínicas aparentes. En cuanto a sus ojos, tenía escleras con tinte ictérico, pupilas isocóricas o hemorreactivo. La hemodinamia estaba conservada, no habían datos de bajo gasto, los pulsos estaban plenos y el llenado capilar estaba en 2 segundos y no se auscultaba soplo cardíaco. En cuanto a lo respiratorio, no había distrés respiratorio, la entrada de aire era simétrica, pulmones limpios, bien ventilados. El abdomen, a su ingreso, estaba blando, depresible, se palpaba hepatomegalia de más o menos 3 centímetros debajo del reborde costal y no había masas, no había esplenomegalia y no había circulación colateral. En cuanto al geniturinario, las heces estaban amarillentas, no había colia, no había hipocolia y no había coluria. Y en cuanto a la piel, tenía un tinte ictérico generalizado y no había prurito. Entonces, en el ultrasonido abdominal que la mamá le realizó el 2 de mayo, recordemos de que el paciente desde el mes de abril estaba ictérico. Su mamá lo lleva a hacerse el estudio hasta en mayo. El ultrasonido reportó la dilatación de vía biliar intra y extrahepática, con dilatación de la vena porta a descartar una hipertensión portal y una hipertrofia del lóbulo caudado de etiología determinada. Entonces, ahí le recomendaron a la mamá correlacionar con una colangioresonancia magnética y un protocolo Doppler para descartar hipertensión portal. Entonces, en cuanto a sus laboratorios de ingreso, tenía 8.900 blancos, una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, hematócrito de 33.9, 363.000 plaquetas. En cuanto al tipo de RH del paciente, era O positivo, igualmente el tipo de RH materno y el porcentaje de reticulocitos en 0.6. Importante destacar de que el paciente sin antecedentes patológicos previos no quedó ingresado a su nacimiento, ni presentó ningún tinte ictérico al nacer, hasta el momento de la enfermedad que inició en abril del 2024. Las bilirrubinas totales a su ingreso estaban en 6.0 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa estaba en 4.7 y la indirecta estaba en 1.3. En cuanto a la función hepática, estaban 260 el TGO, TGP en 435 y una creatinina en 0.27. Proteínas totales en 7.0. Los tiempos estaban en 12.4, TPT
en 26.0 y el INR está en 1.05 sin alteración. Bueno, aquí en el hospital se le realiza la tomografía abdominal contrastada, ya que aquí no se contaba con la colangioresonancia, que era el estudio de elección. Se le realizó el 22 de octubre del 2024, observando una vía biliar extrahepática con dilatación fusiforme, lo que podría corresponder a un quiste coledocal, por lo que ameritaba la correlación con una colangioresonancia magnética para mejor caracterización. La vesícula biliar se veía sobredistendida, con paredes hiperémicas y algunas adenomegalias mesentéricas, probablemente por cambios inflamatorios reactivos. El 21 de octubre lo evaluó gastroenterología pediátrica, que indicó que se debía completar los estudios para descartar alguna causa infecciosa o completar estudios para descartar alguna causa autoinmune, los cuales se le indicaron, pero bueno, la mamá optó por la colangioresonancia, que era el estudio de elección para descartar pues, cualquier causa obstructiva. Entonces, le indicaron TSH, hepatitis A, citomegalovirus, Epstein-Barr, TORCH, ANA y anti-LKM1. También le indicaron ecocardiograma y también valorar una biopsia hepática, que sería ya el gold estándar para definir. En la colangioresonancia que se realizó el 23 de octubre del 2024, bueno, ahí seguía siendo manejado como un síndrome colestásico, estaba ingresado en medicina pediátrica hasta el momento, pero en la colangioresonancia se reportó una coledocolitiasis distal, una severa dilatación de la vía biliar y extrahepática y un escaso líquido alrededor de la vesícula biliar, y no se observaron variantes anatómicas. Es en este momento donde se decide trasladar al paciente a cirugía pediátrica para valorar alguna intervención quirúrgica y pues ya a descartar una causa obstructiva. Aquí observamos la dilatación de los conductos hepáticos, el colédoco, y vemos cómo el medio de contraste no logra pasar hacia pues lo que sería ya hacia el duodeno. Vemos cómo podría ser por una causa obstructiva, ya sea parcial o por una causa inflamatoria, porque pues sí hay paso pues leve. Bueno, el servicio de anestesiología lo vio previo a su intervención quirúrgica, y pues el diagnóstico en ese momento de ese paciente ya fue trasladado al servicio de cirugía pediátrica. Y el diagnóstico en ese momento ya fue consignado como un quiste en el conducto colédoco, ya con plan quirúrgico de reseccionar el quiste de colédoco. El paciente se encontraba febril, hemodinámicamente estable, activo y toleraba vía oral. Referido por el paciente no tenía ningún tipo de dolor ni nada. Entonces, bueno, el plan anestésico fue darle anestesia general. En la nota operatoria, pues los hallazgos fueron una dilatación de la vía biliar por coledocolitiasis, un diagnóstico postoperatorio de una dilatación del conducto hepático común, como observamos en la colangioresonancia, y un colédoco largo en entrada duodenal. Le realizaron una laparotomía exploratoria y una colangiografía transoperatoria, una colecistectomía y le tomaron la biopsia de hígado. Y los hallazgos fueron la vesícula biliar dilatada, contenido de peritoneo que le rodea el colédoco de calibre normal, un hepático común de más o menos 12 milímetros y los hepáticos 8 milímetros cada uno. El hígado levemente aumentado de tamaño y no habían cálculos en la vía biliar, y un colédoco largo en entrada de duodeno, fuera del duodeno, de 5 milímetros. Los laboratorios en ese momento, pues observamos bilirrubinas totales de 6.0, bilirrubinas directas de 4.7 e indirectas de 1.3. Los electrolitos normales, la función hepática aún aumentada, TGP en 435, y pues prácticamente eso. En cuanto al informe de anatomía patológico, que fue ya el final, el diagnóstico clínico, una dilatación del conducto hepático común en ese momento. El diagnóstico por parte de patología fue etiquetado como vesícula biliar, una colecistectomía. En la colecistectomía observamos una colecicitis crónica agudizada. La biopsia en cuña del lóbulo hepático derecho reportó una fibrosis severa, que bueno, posteriormente el departamento de patología nos va a mostrar cómo se miraba eso
los numerosos septos sin cirrosis, según la escala de Metavir, y una proliferación de los conductos biliares. Entonces se sugiere buscar un proceso obstructivo a nivel de la vía biliar extrahepática. Entonces, a continuación, el servicio de patología nos va a presentar sus hallazgos. Bien, buenos días. Mi nombre es Javier Morán, soy médico especialista en anatomía patológica. Soy junto a la doctora Emma Mencía, jefa del departamento. Efectivamente, a nuestros servicios, en el mes de noviembre del año pasado llega la muestra quirúrgica, a la cual se le asigna el número D24-2587. Bien, entonces en la muestra A, etiquetado como vesícula biliar, recibimos la vesícula biliar. Esta presentaba una medida de 8 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho. Es una vesícula biliar que está agrandada para la edad. Generalmente en estos niños se espera que la longitud máxima sea hasta 7 centímetros. La superficie externa o serosa de esta vesícula era de color gris, estaba lisa y presentaba edema. Al corte, presentaba un engrosamiento de la pared de 0.4 centímetros de espesor. Se espera que una vesícula de un niño de esta edad sea de 0.3. En la cavidad no encontramos ningún cálculo, la mucosa era de color café y tenía un aspecto aterciopelado. En la muestra B, la recibimos etiquetada como lóbulo hepático derecho. Recibimos una biopsia, ¿verdad?, de hígado en cuña. Esta medía 1 centímetro de longitud por 0.7 por 0.3 centímetros de espesor. La superficie de corte de esta era de color café, tenía áreas hemorrágicas y tenía una consistencia blanda. Es importante que sepan, ¿verdad?, los internos y también residentes, que una vez que ustedes llevan las muestras a patología, el proceso para que uno pueda evaluarlo en el microscopio tarda 72 horas. Entonces, existen técnicas y procedimientos que se realizan para que nosotros obtengamos laminías y las podamos llevar y ver en el microscopio. Entonces, la muestra A era la vesícula biliar. Microscópicamente vemos la pared completa de la vesícula. Esta está compuesta por su mucosa, la muscular propia, la serosa o adventicia, ¿verdad?, en el caso de vesícula biliar. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos patológicos en esta vesícula biliar? Primero, en la mucosa encontramos que tenía congestión vascular, abundante congestión vascular. Si nos acercamos, podemos ver que hay un infiltrado inflamatorio, ¿verdad?, que era un infiltrado inflamatorio mixto que estaba compuesto tanto por linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. Pero un hallazgo importante en este paciente es que encontramos abundantes macrófagos espumosos. Los macrófagos son células que están encargadas de fagocitar. En este caso, lo que estaban fagocitando era colesterol, ¿verdad?, que esto es un hallazgo muy poco frecuente en un niño de 3 años. Ahora, en la muestra B vemos el parénquima hepático, ¿verdad?, el cual presenta zonas de hemorragia, había congestión vascular, pero habían 2 hallazgos bastante importantes y que llamaban la atención. El primero, en la placa ductal, normalmente lo que se espera ver es arteria, vena y conducto biliar. En este caso había más de un conducto biliar, o sea, una proliferación de conductos biliares. Generalmente esto histológicamente se va a ver cuando hay un proceso obstructivo. Pero la característica histológica más importante en este paciente era la fibrosis. Podemos ver cómo hay estos puentes o septos de fibrosis, ¿verdad?, los cuales son portales, como en este caso, y portos centrales. Podemos ver aquí que en esta placa ductal pues está la vena, la arteria y tenemos el conducto biliar. Esto es lo que normalmente esperamos ver. Entonces, realmente la fibrosis no hace un nódulo como tal, pero sí es una fibrosis en la cual se ven septos marcados. Existen ciertas tinciones especiales que nos ayudan en patología para poder ver ciertas características en las muestras. En este caso, para ver la fibrosis, utilizamos la tinción de triclómico de Masson. Actualmente el hospital no cuenta con ella, pero con la doctora Emma hicimos lo posible por hacerlo por la parte privada para que ustedes pudieran ver cómo se ve. Realmente es un contraste entre una área rosada y azul. Lo que ven como azul es la fibrosis que estaba mencionando anteriormente. Podemos ver que sí están los tabiques,
Inclusive aquí busca hacer como un medio círculo, ¿verdad? No hace completamente el nódulo, pero sí hay una fibrosis marcada. Y aquí pues les pongo dos imágenes comparativas. Al lado izquierdo, pues derecho, podemos ver una mucosa de una vesícula normal en un niño, y podemos ver en comparación con la vesícula de este paciente, ¿verdad? Podemos ver que sí hay alteraciones a nivel microscópico. Igual, una comparación de un parénquima hepático normal y el parénquima hepático patológico de este paciente. Entonces, como la doctora se los había mencionado anteriormente, la conclusión diagnóstica a la cual llegamos es una colecistitis crónica agudizada por el infiltrado inflamatorio mixto que tenía, la colesterolosis que nos la da esos macrófagos espumosos que estaban fagocitando colesterol, y en el lóbulo hepático derecho, la fibrosis severa, ¿verdad? Porque habían numerosos septos sin llegar a completar los nódulos para decir que se trataba de una cirrosis. Existen dos tipos de escalas que utilizamos en la parte de patología para poder clasificar una fibrosis. Está la escala de Ishad y la escala de Metavir. En este caso se utilizó la escala de Metavir. Y como segundo diagnóstico en esta parte de hígado estaba la proliferación de los conductos biliares. Entonces, para poder evaluar la fibrosis en lo que es hígados patológicos, la biopsia hepática sigue siendo en nuestro país el estándar de oro. Ahora han salido nuevas técnicas, ¿verdad?, ultrasonográficas, como por ejemplo el fibroscan, también la elastografía, pero que realmente pues no creo que el hospital cuente con ella y no sé si la parte privada realmente lo está realizando. Entonces, la biopsia hepática es importante, aunque tiene sus limitantes. Muchas veces el paciente no quiere someterse por lo doloroso que es. Otra de las limitantes que tiene es que el radiólogo tal vez no da en la zona donde está la fibrosis. Y por último, ¿verdad?, que sea un patólogo que no pueda identificar la fibrosis. Entonces, aquí están las dos escalas que les estaba mencionando. Tenemos la escala de Ishad y la escala de Metavir. En la escala de Ishad va desde la puntuación de 0 a 6. En la 0 pues no hay fibrosis, en la 1 es una fibrosis leve, en la 2 va de leve a moderada, la 3 es moderada, la 4 de moderada a severa, en la 5 hay una cirrosis incompleta y ya en la 6 hay una fibrosis franca. Y la escala de Metavir, que en este paciente fue la que se utilizó, en el F0 no hay fibrosis, la F1 pues es considerada una fibrosis de leve a moderada, la F2 una fibrosis moderada, la 3 una fibrosis severa y ya la 4 sería una cirrosis franca. Entonces, aquí nos da un ejemplo de cómo se ve histológicamente esa fibrosis en esa escala de Metavir. Por ejemplo, el F1 podemos ver que hay una fibrosis leve, realmente está a nivel periductal. En la F2 hay una fibrosis que tiene algunos o ocasionales septos fibrosos. En la 3 ya hay septos fibrosos bastante francos. Y en la 4 ya hay una cirrosis severa como tal. ¿Y por qué no es una cirrosis? No cae todavía en una cirrosis porque para que esto se pueda clasificar como tal, existe una triada que es clásica, donde vamos a ver que hay nódulos regenerativos, los puentes fibrosos septales que son marcados, y ya hay una alteración en toda la arquitectura del parénquima hepático. Entonces aquí pues concluye la parte de patología. Bueno, muchas gracias al servicio de patología. Para continuar, pues esta es la evolución actual del paciente. Si se observan, cuando vino estando hospitalizado tenía un tinte ictérico, el cual la mamá refiere que ha ido, que la verdad que dice que ya ni se nota actualmente cómo está. Esto ya es aproximadamente 6 meses desde el evento del paciente. Y para continuar, pues vamos a dar una breve reseña de cómo ustedes tendrían que abordar a un paciente con un síndrome ictérico cuando llega a la emergencia o cuando ustedes lo van evaluando en la emergencia. Entonces, principalmente un síndrome colestásico, para desarrollarlo dentro del tema que nosotros estamos viendo actualmente. Entonces, para entradas iniciales, pues la anatomía normal de lo que es el hígado, ya sabemos que el hígado consiste de el hígado, lo que tenemos que son los conductos hepáticos intrahepáticos, que estamos el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, luego aquí llega y se convierte en lo que es el conducto cístico, que sale a lo que es la vesícula biliar, y luego se une para generar lo que es el colédoco, que este colédoco va a llegar y se va a acoplar aquí a lo que es el esfínter de Oddi, junto en la polla de Vater con lo que es el conducto pancreático común.
Entonces, esta es la anatomía normal de lo que es todo lo que es el conducto hepático. Luego, para saber lo que es la fisiología biliar, para que entendamos cómo se va desarrollando lo que es, o dónde podemos hacer las afectaciones que pasan para que generen estos procesos de ictericia, tenemos que empezar por cómo se produce la bilirrubina. Entonces ya sabemos que la bilirrubina aparece a partir de lo que son los compuestos o lo que queda de remanente de lo que es los hematíes envejecidos. Estos hematíes envejecidos junto a una eritropoiesis ineficaz y remanentes de lo que es la mioglobina dejan lo que es el grupo hemo. Este grupo hemo se va a degradar a partir de la hemoxigenasa en lo que es el grupo biliverdina. Esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, va a generar lo que es una bilirrubina no conjugada. Como ya sabemos, esta bilirrubina no conjugada no se puede distribuir por sí sola durante o dentro del organismo. Entonces esta se une a lo que es la albúmina. Esta albúmina va a entrar a lo que es el hígado y adentro de los hepatocitos se va, a partir de lo que es la glucuroniltransferasa, se va a hacer lograr una conjugación para convertir la bilirrubina no conjugada a lo que es una bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es la que va a pasar a través de lo que es los conductos hepáticos y se va a almacenar una porción en lo que es la vesícula biliar y el resto va a entrar a lo que es la circulación enterohepática. En la circulación enterohepática, esta bilirrubina conjugada a través de lo que es las bacterias de la flora intestinal se va a ir degradando y esta se va a volver una porción, casi el 80% de esta bilirrubina se va a convertir en lo que es estercobilina. Estercobilina hace dos porciones. Una pequeña porción le va a dar lo que es la coloración a las heces y la mayoría de esta va a regresar de forma, a través de la absorción intestinal, en forma de, por la circulación enterohepática de bilirrubina no conjugada nuevamente a lo que es la circulación enterohepática y cae nuevamente a formar bilirrubina y entra nuevamente en el proceso de la formación de la bilirrubina. Un porcentaje menor, que solo es aproximadamente el 5%, va a entrar a la circulación normal. Esta circulación va a llegar a lo que es el riñón y el que le va a dar lo que es la producción a partir del urobilinógeno, le va a dar la coloración característica que tiene la orina para generar lo que es el color de la orina. Entonces, sabiendo la fisiología normal de lo que es la producción de la bilirrubina, podemos ir determinando qué causas pueden generar que se genere ictericia en un paciente. Entonces, para que sepamos qué puede generar lo que es ictericia, va a depender del sitio donde se genere la afectación. Entonces, si tenemos un aumento de destrucción de los eritrocitos, esto va a generar mayor grupo hemo. ¿Qué va a hacer esto? Se va a ir degradando mayor cantidad de bilirrubina hasta un punto donde la cantidad es tanto que el hígado como tal no logra suplementar la cantidad y almacena demasiada bilirrubina. Puede ser una de las causas. Otra de las causas, que es dependiendo del grupo de edad que vamos a ir presentando, es donde la vamos a ir presentando. Entonces tenemos por aumento de la producción de destrucción de lo que son los eritrocitos o la eritropoiesis ineficaz o hemólisis que conocemos. Luego tenemos otras causas que son las que son más raras o que poco detectamos en esta zona, son las que tienen alteración en lo que son los mecanismos para degradar lo que son las bilirrubinas. Entonces tenemos la glucuroniltransferasa, donde hay afectación en esta glucuroniltransferasa, son los famosos síndromes de Crigler-Najjar 1 y 2 y el síndrome de Ewing-Johnson. Estos tres síndromes se caracterizan por ser una alteración en lo que es la glucuroniltransferasa. Dependiendo cómo es la afectación que hay de esta, va a ser la marcada ictericia que va a tener el paciente. Cuando hay una afectación completa o que hay una ausencia completa de la glucuroniltransferasa, tenemos el Crigler-Najjar tipo 1, que es la más grave. Esta es una ausencia completa de la glucuroniltransferasa, entonces el cuerpo no puede conjugar lo que es la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada y por eso el paciente toma un tinto ictérico y esta producción de bilirrubina no conjugada que se mantiene dentro de lo que es el hígado va a generar una degradación en el hígado que va a generar fibrosis y daño del hepatocito y este daño hepatocito a largo plazo va a generar fibrosis hepática y llegar a una falla hepática total. Luego tenemos lo que es cuando hay solo un déficit o una disminución de la glucuroniltransferasa, que es el Crigler-Najjar tipo 2, que esta menciona que con una deficiencia leve de lo que es la glucuroniltransferasa y esta deficiencia simplemente va a dar síntomas de ictericia en el paciente. Técnicamente menciona que en la literatura que el paciente técnicamente no debería morir por esta patología. Y el síndrome de Ewing-Johnson, que también se caracteriza por una disminución de la glucuroniltransferasa, de las mismas características, dicen que incluso es menos leve que la Crigler-Najjar 2, va a dar una alteración a este espacio. Luego tenemos las patologías que hacen un daño intrínseco en lo que es el hígado. Entonces, para seguir, daño intrínseco dentro del hígado, que tenemos las que son las patologías ya sean infecciosas, bacterianas o autoinmunes. Y estas patologías principalmente las vamos a observar en el cuerpo prematuro, en los prematuros, que cuando presenta un evento de sepsis, principalmente menciona que por gram negativos como el E. coli, este E. coli genera un daño
en lo que es todo lo que es el hígado. Entonces, al generar un daño en el hepatocito y por la inmadurez ya es conocida del recién nacido, genera lo que es una ictericia. También tenemos la otra causa de ictericia, que es cuando avanza y ya pasa de todo lo que es la bilirrubina no conjugada, pasamos a lo que es la bilirrubina conjugada. Entonces, este ya entra el tema de nosotros, o el paciente que tenemos nosotros, que es cuando hay una obstrucción, que puede ser generada por una obstrucción en lo que es la salida de la bilirrubina, o hay un acúmulo exagerado de la bilirrubina a nivel de la vesícula. Entonces, esto puede generar cualquier obstrucción de la salida. De esto puede generar lo que es ictericia. Entonces, para que definamos qué es colestasis, se va a definir como la reducción o la formación excesiva del flujo de bilis. Y esto va a dar resultado de lo que es esa tinción característica que hay en el cuerpo por una retención de sustancias biliares en lo que es el hígado. Y estas normalmente son excretadas por la bilis y realizadas otra vez, eliminadas nuevamente por el intestino. Entonces, para definir colestasis como tal o un síndrome colestásico, va a depender de la bilirrubina. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Menciona la literatura que cuando tenemos unas bilirrubinas totales arriba de 5, pero ahí es donde cambia lo que es el síndrome colestásico. ¿Cuándo vamos a considerar síndrome colestásico? Menciona que es cuando tengamos unas bilirrubinas directas arriba de 2, o que dentro del diferencial que tengamos de las bilirrubinas totales, la bilirrubina directa o la conjugada va a estar arriba de un 20% del valor total que tenemos de las bilirrubinas totales. Entonces, no toda bilirrubina, porque sea 40, por darle un ejemplo, de bilirrubinas totales, y solo tenga tal vez 15 de bilirrubinas directas, solo por no ser un predominio completo, no significa que sea un síndrome colestásico. Entonces, para clasificarlas, tenemos dos características: el origen biliar, que es el que vamos a conocer, que es obstructivo, que es por una afectación en la salida de lo que es la bilis, o por una obstrucción de lo que son los conductos extrahepáticos. Y tenemos el daño hepatocelular, que es un defecto en el hepatocito o dentro del hígado, que va a hacer un defecto en el transporte de lo que es esta bilirrubina. Entonces puede ser tanto de embriogénesis o una disfunción metabólica que determina o afecta lo que es la transformación de la bilirrubina a bilirrubina conjugada, o la movilización de esta bilirrubina a otro producto. Entonces, luego, dentro de las etiologías que tenemos que abordar dentro de estas causas, tenemos tres causas que podemos abordar de primera instancia cuando tenemos un paciente que entra como un síndrome colestásico. Entonces tenemos causas obstructivas, que la más característica o la más conocida es la atresia biliar, solo que vamos a sospecharla cuando aparece en el recién nacido. A partir de todo recién nacido que tengamos, que ya tenga más de 4 semanas de nacido, que presente un síndrome colestásico, que tenga ictericia con predominio de bilirrubinas directas, como primera sospecha diagnóstica podría ser una atresia de vías biliares. Luego tenemos el quiste de colédoco y otras causas menos frecuentes que van a ser los cálculos, tumores o una colangitis esclerosante neonatal. Las causas va a depender de la edad que tiene el paciente para determinar qué causas podemos sospechar que nos estén dando la causa obstructiva. Luego tenemos las causas infecciosas como el TORCH, adenovirus o incluso infecciones, como les mencionaba, cuando son infecciones por bacterias como el E. coli, pueden generar lo que es una disminución en el flujo de la bilis a través del hígado. Esta disminución en el flujo y la inflamación a partir que hace esta bacteria y estos virus directo en el hígado, genera una disminución en el paso del flujo de la bilis al resto del cuerpo, y esto genera una ictericia transitoria, que a medida que resolvamos el cuadro infeccioso, este evento va a ir mejorando. Y luego tenemos las causas genéticas, que cuando las vamos a sospechar, principalmente el principal síndrome que deberíamos de sospechar en un paciente que tengamos con ictericia es el síndrome de Alagille. Para sospechar este síndrome, vamos a ver que es un paciente que tiene características colestásicas, pero aparte de esto, el paciente va a tener un fenotipo característico que menciona la literatura, que va a haber un hipertelorismo, una frente ensanchada y una barbilla puntiforme. Además de esto, el síndrome de Alagille se va a acompañar de un proceso cardíaco acompañado. Menciona que la más frecuente va a ser una estenosis de lo que es las arterias pulmonares leve, y además también menciona que va a haber vértebras en alas de mariposa. La segunda causa genética, que no tiene un fenotipo como tal, que es relativamente frecuente, es la alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina menciona que es una molécula, una proteína que tiene el cuerpo, que se produce de forma natural, que se encarga de lo que es proteger tanto el hígado como los pulmones. Cuando hay una afectación de esta o un déficit de lo que es la alfa-1 antitripsina, lo que va a suceder es que se dice que hay una mutación en lo que es la proteína, y lo que hace esta mutación es que no se degrade lo que es esta proteína S, se llama actualmente. Esta proteína S, al no poderse degradar por la ausencia del anti-1 antitripsina, lo que sucede es que se desdobla, menciona, y este desdoblamiento hace que se haga un acúmulo de lo que es
esta proteína a nivel hepático. Y como no tenemos la proteína que la degrada como tal, este acúmulo intrahepático va a generar un daño crónico hasta generar una fibrosis y un daño hepático general. Además, también menciona que puede haber daño pulmonar secundario a la alfa-1 antitipsina. Luego tenemos la colestasis intrahepática familiar, que esta la vamos a sospechar principalmente en esos pacientes que tienen antecedentes familiares de proceso colestásico que ya son conocidos, que se van pasando de generación en generación. Y fibrosis quística, que siempre teníamos que tenerlo presente, menciona que cuando se genera un síndrome ictérico generado por una fibrosis quística, solo aparece en el 2% de esta población y siempre se va a dar por el proceso de que es una disminución en lo que es la generación de moco, y esta va a ser una obstrucción en lo que es los conductos, y esa obstrucción va a ser un acúmulo de lo que es el producto biliar en el hígado. Tenemos también trastornos metabólicos, errores innatos del metabolismo. ¿Cuándo vamos a sospechar estos errores innatos del metabolismo? Menciona que es todo ese paciente que llega con un tinte ictérico, normalmente es infante, que tiene un crecimiento disminuido, pero menciona que ha ido apareciendo ese tinte ictérico en el transcurso del tiempo. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Menciona que el paciente va a llegar con un daño hepático ya conocido y menciona que la prueba para generar lo que es galactosemia, tirosinemia, van a ver que tiene un aumento de la... Menciona que es una alteración de la protrombina que no va a resolverse con la aplicación de vitamina K. Entonces, que menciona que al aplicar vitamina K no mejora un 60% de lo que es esta protrombina, debemos de sospechar como primera causa diagnóstica, ya sea galactosemia o tirosinemia. Y la enfermedad de Gaucher o Niemann-Pick tipo C son alteraciones de proteínas específicas que van a generar errores innatos del metabolismo, que van a generar este acúmulo de lo que es un tinte biliar. Y los tóxicos, menciona que el principal que vamos a tener nosotros, que vamos a conocer, va a ser el que es generado por la nutrición parenteral, que te menciona que principalmente es por el daño que generan de por sí los tintes o los químicos que trae lo que es la nutrición parenteral, que genera un daño directo sobre el hígado, acompañado a ese estado de ayuno que se genera en el cuerpo. Ese estado de ayuno va a generar un acúmulo de lo que es el tinte biliar, acompañado por las sustancias que son relativamente tóxicas para el cuerpo, que van a generar un daño hepático general. Y por último, el panhipopituitarismo, que lo vamos a sospechar en aquel paciente que, aparte de lo que es el síndrome ictérico, va a tener alteración de lo que son ya sea las hormonas tiroideas, y también van a ver que tiene una alteración en lo que son las gónadas. Entonces, en estos pacientes también deberíamos de sospechar en todo paciente ictérico, perdón, que veamos una alteración en la gónada, deberíamos de sospechar alguna causa endógena. Entonces, como ven, la etiología del paciente con ictericia es muy amplia. Entonces, para determinar cuál es la causa, va a depender de en qué momento lo detectamos, cómo es la evolución del paciente y qué clínica o historia representa el paciente, que nos va a determinar o nos va a orientar a causa de estas patologías. Entonces, esto se lo había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar este paciente? Primero tenemos que abordarlo desde la evaluación neonatal, porque también menciona que el paciente, que ustedes tienen que preguntarle si estuvo ingresado o no en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Esta evaluación, desde ahí hay un riesgo de que el paciente, con solo que estuvo ingresado en cuidados intensivos neonatales y usó un catéter umbilical, hay un riesgo mayor por la obstrucción que hace el catéter umbilical de aumentar lo que es una fibrosis hepática y aumentar lo que es una hipertensión portal. Cualquier medicación que tome el paciente que puede generar una toxicidad hepática o que disminuye lo que es el flujo del tránsito de la bilis a nivel hepático, como la ceftriaxona y la furosemida, que mencionan que estos medicamentos van a disminuir lo que es el flujo intrahepático, y esto va a ser una colestasis transitoria que va a ser acúmulo de bilirrubina. Entonces, también la medicación que toma el paciente puede ser causal de lo que es un tinte ictérico. La alimentación, que a veces por el tipo de alimentación que tiene el paciente, si hay un déficit, ya sea innato del metabolismo, al presentarse un alimento que el paciente no tiene la capacidad para degradarlo, puede generar lo que es la presentación ictérica o la sintomatología ictérica. Y lo otro es el tiempo de aparición de la ictericia, si es aguda o es subaguda o es crónica o ha ido aumentando con el paso del tiempo, si la pigmentación de esta ha ido aumentando o ha ido disminuyendo o se modifica dependiendo de la evolución del paciente, y la modificación de lo que es las heces y la orina. Con solo saber que el paciente les menciona a ustedes que tiene coluria o acolia, automáticamente deberíamos de sospechar que la causa es obstructiva de la salida de lo que es la vía biliar. Entonces, además de esto, tenemos que hablar de la familia. ¿Cuántos embarazos ha tenido la mamá? Si ha tenido embarazos o abortos espontáneos. Si tiene otro hermano o hermana que tenga síntomas similares o familiares que tengan antecedentes de ictericia. Si esta ictericia se acompaña de lo que es prurito o tenga síntomas o signos de lo que es una disfunción hepática ya generalizada.
si hay antecedentes de síntomas sistémicos como fiebre, exantema, enopatías, que nos pueden orientar a que la causa de la ictericia sea un proceso infeccioso o un cuadro agudo, y no solo centrarse en lo que es la patología como tal. Además, al evaluar el hemograma, como les había mencionado, una de las causas puede ser hemólisis o anomalías cardíacas que estén disminuyendo o aumentando lo que es la producción de eritrocitos, y esta producción aumentada de eritrocitos aumenta lo que es la sobrecarga de productos biliares y va a aumentar lo que es la aparición de lo que es ictericia. Entonces, dentro del examen físico, ¿qué es lo que vamos a buscar? Inicialmente, los síntomas extrahepáticos, que los que les mencionaba, buscar rasgos de dismorfismo o crecimientos deficientes o alteraciones neurológicas o de la piel que nos puedan orientar a una patología. Como les había mencionado, cuando son dismórficos o tengan un fenotipo similar, vamos a irnos orientando más a un sindrómico, como el síndrome de Agile, que es el más frecuente, o cuando tenga crecimiento deficiente, también deberíamos de pensar en algún sindrómico o un hipopituitarismo que nos esté llevando a esta causa de colestasis. A la palpación abdominal, buscar datos de falla hepática como una hepatosplenomegalia o que tengan datos de circulaciones portales. Al examen físico cardíaco, si tenemos algún soplo cardíaco o que tengamos alguna anomalía cardíaca, como les mencionaba, el síndrome de Alagil también te va a acompañar de una característica cardíaca o cualquier otra cardiopatía que nos genere un aumento de producción de eritropoyetina, nos puede generar una ictericia. Y lo último, los genitales, como les mencionaba algo, si ustedes ven hipoplasia de lo que son los genitales, principalmente en varones, podemos sospechar o orientarnos a un hipopituitarismo. Entonces, como el diagnóstico les mencionaba, para orientarnos en un cuadro colestásico como en el cuadro actual de nosotros, lo anormal va a ser que tenga una bilirruina arriba de 1, dependiendo de la literatura. Hay alguna literatura que dice con una bilirruina directa arriba de 2, o como les mencionaba, que el predominio de estas bilirruinas directas sea más del 20% respecto a las bilirruinas totales. Entonces, para darnos un abordaje en el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a solicitar en este paciente? Como entrada, un hemograma completo y diferencial. Pruebas de función de los tiempos de coagulación, función hepática como el TGO, TGP y el GGT, que el GGT nos va a orientar a lo que es un proceso obstructivo de lo que es el hígado, las bilirruinas totales como tal, la albúmina, glucosa, la alfa-1 antitripsina, si estamos sospechando de un déficit de esta, las pruebas tiroideas, un general de orina también por si fue un cuadro infeccioso, rayos X de tórax o espinales para buscar unas vértebras en mariposa, un ecocardiograma que nos podría orientar a una falla cardíaca o algo, y un colangiograma, una biopsia hepática en caso que estamos sospechando que la causa de nuestra falla o de nuestra ictericia sea un cuadro colestásico. Y como consideración, este abordaje es un abordaje multidisciplinario. Claro, se va a ir viendo orientado en base a lo que estamos encontrando. Un paciente con ictericia normal, que estamos sospechando que es de causas obstructivas, pero que tenemos un estudio de imagen que no reporta ninguna obstrucción, debería ser valorado tanto por el servicio de gastroenterología, valorado por el servicio de endocrinología. Un paciente que tenga una alteración o que tenga un fenotipo característico, que ustedes sospechen de un fenotipo, debería ser valorado por genética y por oftalmo para buscar algunas características dentro de la valoración para que nos oriente al cuadro, y a cirugía general en caso de que nuestra causa como tal nos dé un diagnóstico de sospechamos que sea algo obstructivo. Entonces, dentro de las imágenes, lo primero que deberíamos de solicitar es un ultrasonido abdominal. Menciona que en ayunas, por el hecho de que durante estamos en ayunas, vamos a ver un aumento de lo que es la bilis en la vesícula biliar, y este aumento de la bilis nos podría orientar a alguna causa como tal. Podemos ver un aumento en lo que es el diámetro de lo que es el conducto cístico, una de las partes intrahepáticas, o podemos encontrar algún lito o algo que esté siendo una causa obstructiva. Dentro de la ecografía hepática, ¿qué podemos encontrar? Menciona que es un signo de cordón triangular, que menciona que es cuando un aumento, una disminución, digamos que hay un paso obstructivo que va a aumentar el espacio en el conducto hepático común, que va a ser un aumento como un triángulo por el no paso de la bilis hacia el conducto común. La morfología normal de la vesícula biliar, si la vemos ensanchada, aumentada de tamaño, que vemos presencia de cálculos o algo dentro de ella, la falta de la contracción, también hay causas de que por una contracción inadecuada de la vesícula se genera lo que es un aumento de la colestasis dentro de esta. Cuando no visualizamos el conducto biliar común, que ahí pues nos va a orientar automáticamente a lo que es una atresia de las vías biliares, o cuando tenemos alteraciones en lo que es el diámetro de la arteria hepática, o una relación del diámetro de la arteria hepática con el diámetro de la arteria porta, para determinar que estamos ante una falla hepática o una insuficiencia hepática como tal, con un aumento de la hipertensión portal. Otros métodos diagnósticos, menciona que la gramografía hepatobiliar no es un método diagnóstico como tal, si bien tiene una especificidad relativamente baja, pero con esta lo que vamos a ver es
el paso de lo que es la bilis a través de todo el sistema biliar. La CEPRE, que la CEPRE menciona que eso solo se va a utilizar en niños mayores de 6 años, que tiene un valor predictivo de 98%, pero en el rubro de pediatría es muy poco utilizado. Y el método diagnóstico como tal va a ser la colecistectografía transhepática percutánea, que con esta pues vamos a meter un tinte, un medio de contraste, perdón, en lo que es la vía biliar, y con este se va a pintar lo que es la vía biliar. Y con esta vamos a descartar alguna causa obstructiva o encontrar alguna causa obstructiva que nos determine la obstrucción a esta causa. Y luego él menciona que como el diagnóstico detrás de la piedra angular del diagnóstico de la causa obstructiva del paciente va a ser la biopsia hepática. Esta biopsia hepática puede ser ya sea guiada por ultrasonido o hecha a través del cirujano a través de una coronografía transoperatoria. Entonces esta biopsia hepática menciona que va a dar el diagnóstico del 90 al 95% de los casos cuando sospechamos que la causa es intrahepática de la lesión, y lo que podemos encontrar en algunas causas, digamos en causa de atresias o de lo que es una obstrucción del paso, va a ser acúmulo de bilis en lo que es la sustancia porta, o también cambios inflamatorios periportales. Estos cambios inflamatorios periportales nos van a determinar que hay un aumento o una colestasis de lo que es el material biliar dentro del hígado y nos están generando lesión a nivel del hígado. Y por último, la coronografía transoperatoria, que dice que se debe utilizar en todo paciente que sospechamos que tiene una causa obstructiva y no encontramos ninguna causa, debería de abordarse de una forma, una colangiografía o un colangiograma intraoperatorio, que menciona que en el transoperatorio se inyecta lo que es un material de contraste para pintar lo que es el aparato biliar, y en este momento determinar si hay una causa obstructiva o no. En caso de encontrarse la causa obstructiva en ese momento, pues se debería abordar en dicho momento y a la vez sacar lo que es la biopsia para dar el diagnóstico de esto. Entonces la ictericia en el lactante la vamos a abordar desde dos partes. Tenemos la anamnesis, la inicial, cómo está el paciente. Mencionaba, si el paciente está estable, está inestable, si dice que sí, automáticamente el paciente entra a la emergencia y se aborda como un cuadro inestabilidad hemodinámica, y se aborda el cuadro agudo, se resuelve el cuadro agudo y luego se estudia. Si no hay esta inestabilidad, debemos realizar pruebas diagnósticas. Dentro de estas pruebas diagnósticas menciona que hacemos bilirrubina. Hay hiperbilirrubinemia y cómo está derivada esta hiperbilirrubinemia. Entonces menciona, la hiperbilirrubinemia es indirecta, lo vamos a abordar dentro del algoritmo de qué causas pueden darnos una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, tenemos ictericia, sí, tenemos que buscar causas de hemólisis. Entonces, dentro de las causas de hemólisis vamos a tener anemias, cualquier causa como hereditaria, como una hemofilia, eferocitosis, que nos pueden generar ictericia. O otras causas que nos pueden dar ictericia, que no se ve, tirosinemias, gamma-globinemias, galactosemias, que nos pueden dar una ictericia secundaria. Y luego, si tenemos que el paciente hay ictericia marcada, si no, vamos a buscar dos causas. La ictericia, el paciente es neonato o no. Si es neonato, vamos a buscar ictericias neonatales como la fisiológica, que ya sabemos que todo neonato puede generar una ictericia fisiológica por su inmadurez en el sistema hepático y toda su vía hepática. Y dentro de esto, si la causa de esta se determina, puede ser el paciente, si es indirecta, vamos a buscar causas como Krüger-Najar o autoinmunes que nos generen lo que es la ictericia. Luego tenemos el abordaje del paciente que es con bilirrubinas directas. Y este lo vamos a abordar en dos partes. El paciente que tiene más de 3 meses y el paciente que tiene menos de 3 meses. Entonces, en el que tiene más de 3 meses, tiene un perfil hepático. Si el perfil hepático es normal, deberíamos de excluir, digamos, si el paciente tiene falla hepática, sí, vamos a abordarlo de dos porciones. Hay una causa hepática que está conservada, vamos a buscar causas que el paciente que no tenga insuficiencia hepática como tal, colecistitis, quiste de colédoco o una coledocolitiasis. Y si tiene una falla hepática ya marcada, aparece y empezamos a buscar otras causas que generen insuficiencia hepática. Entonces ahí vamos a pedir, como les mencionaba, la insuficiencia de la protombrina, que es cuando le aplicamos vitamina K y no resuelve un 60% esta alteración de los parámetros de coagulación. En este caso tenemos que empezar a pensar otras causas. Pueden ser hepatopatías virales, pueden ser enfermedades autoinmunes, y en estos casos, cuando sospechamos de una hepatitis autoinmune, debemos solicitar LKM1, que es unos anticuerpos moleculares que son característicos para el hígado y para el riñón.
del tipo 1. Menciona que al aparecer automáticamente uno de estos positivos, deberíamos de sospechar que la causa es una hepatitis autoinmune. Y otros factores como antitripsina 1, antitripsina 2, que nos estén determinando la causa de la insuficiencia hepática. Y si el paciente es menor de 3 meses, lo primero que tenemos que abordar es, ¿el paciente tiene una causa colestática? Sí y no. Entonces, ¿tiene insuficiencia hepática? Sí y no. Y si esta insuficiencia hepática tiene acolia, sí y no. Si tiene acolia, automáticamente vamos a sospechar que sea una atresia de las vías biliares. Y si no tiene acolia, debemos estudiarlo. ¿Es normal? ¿El fenotipo del paciente es normal? Si es normal, tenemos que buscar causas como colecistitis familiar hereditaria progresiva o alguna alteración de esas. Y si tiene algún fenotipo característico, el abordaje que tenemos que ir es Alagir o algún síndrome genético que nos esté determinando esta causa. Y si no hay insuficiencia hepática, debemos de ir automáticamente a buscar causas infecciosas que nos pueden dar un síndrome colestásico secundario. Y eso sería todo. Como por último, así solo como el abordaje del paciente del cuadro colestásico obstructivo, el tratamiento de general va a ser la cirugía de Kasai, que se debería de realizar dentro de los primeros 1 mes y medio o 2 meses de vida para tratar de darle tiempo al paciente de llegar y lograr conseguir su trasplante. Menciona que lo que se realiza aquí es una hepatoporto derivación, que lo que se hace es que se rompe, se quita todo lo que, como hay una ausencia en la vía biliar, se pega directamente al yeyuno, y aquí es donde hay salida del material biliar a través del yeyuno. Menciona que esta cirugía solo funciona para aproximadamente un 40% de los pacientes van a tener un paso completo de lo que es la bilis a través de este sistema. Y estos son los que pueden sobrevivir a partir del año de vida hasta que llega el trasplante hepático. Menciona que un 30% no va a haber ningún paso de la bilis a pesar del procedimiento y tienen mal pronóstico y van a terminar en una falla hepática y van a fallecer eventualmente. Y el otro 30% va a tener un paso parcial, que igual de esta forma, con el paso parcial va a llegar a un punto donde va a ser insuficiencia hepática si no se logra hacer el trasplante en el tiempo adecuado.